Dice Emiliano Monge que eligió hablar de los vivos, los que esperan, porque es imposible hablar de los desaparecidos, los que no están. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy estamos con Emiliano Monge, este escritor mexicano que está renovando el lenguaje y la literatura con libros que suelen romper los esquemas. Esta vez hablamos de Los vivos, su nueva novela, que aborda el drama de los desaparecidos en México y lo hace a través del espejo de los que aguardan. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Hola, Berna. Hola, Emi, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, de verdad. Qué gustazo. Oye, me has traído al retiro. Estamos aquí rodeados de árboles, de viento, porque en tu libro pasan cosas en los parques. Sí, bueno, es una novela en la que por lo menos dos parques tienen presencia, ¿no? En la que parte el arranque casi, y después en la parte central de una de las tres historias, que es la del niño, el parque que rodea el edificio, además donde viven otros dos de los protagonistas, Vestigia y Hincapié. Y sí, hay una presencia clara, y luego hacia el final también se resuelven muchas cosas en un parque. Me habría encantado estar en los parques de México, la verdad, pero bueno, nos conformamos con el retiro. Nos conformamos con el retiro, que claro, cuando uno piensa en un parque se imagina algo mucho más precario que este lugar, ¿no? Es decir, por lo menos en México los parques son lugares un poco más menos cuidados, más abandonados. Esto es demasiado bello para ser un parque mexicano, salvo que habláramos de Chapultepec o de los viveros de Coyoacán, ¿no? Bueno, algún día lograremos hacer los podcasts en México, por ejemplo, pero hoy de momento en Madrid. Estupendo. Nos vamos a tomar un café, ¿te parece? Vamos. Y ya charlamos. Me parece estupendo. Bueno, vamos a ver esta novela, Los vivos. Has elegido, yo te he leído prácticamente toda tu obra, sabemos que tienes libros sobre migración. Discúlpame. No, ha sido un placer y espero que lo siga siendo muchos años. Has escrito sobre migraciones, has escrito cuestiones autobiográficas sobre tu padre, sobre tu familia. Esta vez eliges los desaparecidos, los aparecidos, es decir, gente que vive en torno a ese agujero que es la desaparición. ¿Por qué has elegido esto? Mira, hablas de migración, ¿no? Y de los migrantes. Y efectivamente, Las tierras arrasadas es una novela que de pronto a mí me sorprende que fue escrita y publicada hace tanto. La terminé de escribir en 2013 por ahí. Fue publicada finales de 2014, principios de 2015, no lo tengo muy claro. Eso ya son casi 10 años, o un poquito más. Lo digo porque desde que yo terminé Las tierras arrasadas, sabía que quería escribir sobre el asunto de la desaparición, ¿no? No solo sobre los desaparecidos, sino sobre la desaparición en general, ¿no? Y es el libro que más trabajo me ha costado tener una idea una idea de la forma que tenía que tener ese libro. Entonces, durante 8 o 9 años estuvo, aunque se me cruzaban otros proyectos, como dices, ¿no? Por ejemplo, los libros que tienen que ver con lo biográfico, o otros más, todos los demás, digamos, siempre estaba el run entre proyecto y proyecto, como una cuestión de búsqueda de cómo abordar el tema, ¿no? de los desaparecidos. Entonces, y en eso no pudo convertirse en posibilidad el libro hasta que lo que se me vino encima fue la aparición. Hasta el momento en el que dije, tengo que hablar de la aparición para poder hablar de la desaparición. Y al día siguiente empecé a escribir, ¿no? Uh-huh. Pero es un tema que para mí era necesario escribir. O sea, es la misma sensación que tuve con Las tierras. Es un tema que yo necesitaba encontrar la forma de abordar y de volver literatura, ¿no? Sí, la aparición como igual espejo de los que han desaparecido, ¿no? Sí, porque decías ahora tú al principio, ¿no? Que yo digo que para hablar no se puede hablar de los que no están y sí se puede hablar de los que están. Y es verdad, ¿no? Pero los que están esperando algo, ¿no? Está en una especie de pausa, de limbo, muy cabrón, muy jodido, muy doloroso, ¿no? En el que el tiempo es detenido. Es decir, el transcurso del tiempo para nosotros solo tiene sentido porque estamos vivos o porque estamos muertos.
pero cuando estás en un interregno entre que no se puede decir que estás vivo, ¿no? La consigna es vivos se los llevaron, vivos los queremos. Tampoco se puede decir que están muertos porque no hay un derecho al duelo del que está esperando en el limbo. Asomarse en ese hueco, ¿no? Ese agujero que succiona, que se sigue llevando cosas, se sigue llevando el derecho al duelo, por ejemplo, que decíamos, el tiempo cotidiano del que está esperando, no es algo que desaparece y ya, no es un hueco y ya, no es un agujero, es como una especie de grieta de vórtice que sigue succionando, ¿no? Y claro, no nos podemos asomar ahí ni la ciencia política, ni el periodismo, pero la literatura y el arte pueden ser nuestros sentidos en ese tipo de espacios, pueden tratar de averiguar qué está pasando, ¿no? Y es un poco lo que quería hacer al escribir Los Vivos y al contar estas historias de las tres principales de Los Vivos, ¿no? La del niño, la de Vestigia y Hincapié y la de Lucía y la vidente, ¿no? Sí, hay muchos momentos que quedan en la memoria, como por ejemplo cuando los aparecidos se quejan de la intensidad de la luz. Han llegado unos aparecidos, se quejan de la intensidad de la luz. Son detalles que posiblemente se nos van a grabar en la memoria más que un informe sobre número de aparecidos y desaparecidos. Es decir, has utilizado las herramientas de la novela, no las del periodismo. ¿Qué te ha aportado, qué te aporta la novela precisamente para fijar en la conciencia esos instantes más allá del periodismo? Bueno, este es un tema fundamental, es una gran pregunta y es lo que nos preguntamos los escritores cuando nos enfrentamos, y te ha pasado, y seguramente cuando un escritor se enfrenta a un tema que debiera ser el tema de portada todos los días de los periódicos, que es la desaparición, ¿no? Primero te diría que me pasa otra vez como con Las Tierras, que durante el tiempo de escritura yo tenía que contenerme y contener al narrador en el espacio de la literatura, que de algún modo desconectara de la tragedia cotidiana, ¿no? Para que el periodismo estuviera lejos, para que realmente sucediera la literatura. Pero me pasa como con Las Tierras, que a partir de que se publica, ahora empiezo a hablar del libro y hay una parte interior que me empuja a hablar. Al revés, hacer el proceso inverso. El camino más periodístico, a digamos. decir. Vivo en un país en el que desaparecen, según cifras, 8 personas cada día, según otras, 10 personas cada día, ¿no? Hablar de la magnitud de esa tragedia y siento que éticamente tengo que hacer esto, claro, forzosamente, ¿no? Y es el proceso inverso de escritura. Y creo que, diciéndote esto, te respondo un poco que lo que me aporta en el proceso de escritura la literatura es precisamente lo que el arte y la literatura nos permiten, que es no solamente ver de un modo distinto lo que todos los días se ve de un solo modo, tratar de mover aunque sea 1 milímetro el eje, ¿no? El punto de vista, y eso hace que todo lo que está pasando cobre un sentido, cobre una dimensión diferente, o un color distinto, o un tono distinto, o una vibración diferente, y eso permite voltear la cabeza a ver. Permite volver a abrir los ojos ante algo que pasaba ya como sin fijar la atención. Una atención completamente distinta, porque es una atención de la intimidad, más que la atención de la cotidianidad, ¿no? Y yo quería además también, esto es algo que tú y yo hemos platicado alguna vez, o tengo el recuerdo por lo menos de que lo hablamos una vez en una de las últimas veces que nos vimos, que los periódicos han perdido muchísimos lectores, ¿no? La gente está leyendo, mucha menos gente está leyendo los periódicos. Y lo que mucha gente antes encontraba en los periódicos, mucha gente que leía periódicos, ahora lo está buscando en otros lugares. Y se ha generado, las mesas de novedades de las librerías se han llenado de literatura sin literatura. De libros que nos cuentan más una experiencia o una tragedia, pero sin literatura, desprovista de las herramientas de la literatura. Y ahora, a mí me parece importante seguir apelando a que la literatura tiene que mantener las herramientas de la literatura vivas, ¿no? Uh-huh. Para hablar de cualquier cosa que decidamos hablar, por dolorosa o no dolorosa, o sea el tema que sea, ¿no? Es decir, Saer decía que la única obligación que tenemos los escritores es escribir siempre con un lenguaje diferente al del poder, y lo que quiere decir es con un lenguaje diferente al de la cotidianidad, al que utilizamos en la mañana para pedir un café, para hablar con la persona que nos cruzamos en la calle. Es decir, eso es
la literatura lo puede aportar, ¿no? Además de lo que decíamos antes, ser nuestros sentidos en un espacio en el que no llegan otros sentidos, ¿no? Uh-huh. Ahora volvemos a las herramientas de la literatura, que quiero seguir hablando de ello, pero permíteme otra pregunta más periodística. Perfecto. Has dicho 8 desaparecidos al día. ¿Y los aparecidos? ¿Y los aparecidos cuántos hay? O sea, a mí tu libro me ha abierto los ojos a la otra cara de la moneda. Es decir, los aparecidos que de repente llegan ahí a un parque o alguien les suelta en un parque, en una calle, en cualquier lado, y muchas veces no saben ni quién son. ¿Cómo es esa realidad? ¿Cuántos son? ¿Cómo se les aborda? Es decir, lo he leído literariamente en tu novela, pero yo sé, quisiera que nos lo explicaras porque no lo sabemos. Claro. El asunto es qué es lo que aparece, ¿no? Está muy claro qué desaparece o quién desaparece, pero es poco claro qué aparece o quién aparece, ¿no? ¿Qué sucede incluso esto que parecería la mejor de las noticias, ¿no? O el mejor de los escenarios, es el mejor de los escenarios, es decir, el aparecido, ¿qué queda del que era antes de desaparecer? ¿Quién es cuando aparece? Es imposible. La novela, por ejemplo, no tiene, pareciera que no hay posibilidad de pasado, ¿no? Uno pensaría que en una novela de desaparecidos no hay posibilidad de futuro, ¿no? Con los aparecidos de pronto está esa posibilidad del futuro. Pero pareciera que no hay posibilidad de pasado. Y esto tiene que ver con los testimonios. Cuando tú hablas con una persona que es familiar de un desaparecido, o con un amante o pareja o amigo de alguien que está en condición de desaparición. Yo que he hablado con tantas víctimas de la violencia, de muchas formas de violencia, en casi todas las formas, la víctima de la violencia, hay un punto en el que se rompe durante su testimonio un dique que permite una cierta verborrea, que permite un soltarse y no contener lo que se está contando, ¿no? Eso no sucede con el testimonio nunca del que está esperando o que está en condición de no saber qué pasó con su pariente, con su familiar, con su hijo, con su tía, con su primo, con su novio, con su amigo. Porque son testimonios que están asediados por el silencio, son testimonios que hay una necesidad de no equivocarse en lo que se está diciendo, porque cualquier cosa puede derrumbar esa precaria construcción, ese lugar como completamente inasible de está, no está, no hay pasado, porque, por ejemplo, todos los periodistas siempre se comete el error de ¿cuál era su color favorito? No, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuántos años tenía? No, ¿cuántos tiene? No existe un periodista que no haya cometido ese error cuando empezó, digamos, a hablar con... O no periodista, ese es algo que sucede. Entonces, es decir, no hay pasado. Esto es una cosa de presente continuo, ¿no? Si se transforma así la vida de quien espera, ¿qué pasa con la vida de quien dejó de estar y de pronto puede volver a estar, ¿no? Lo que tú decías ahora es muy común, que nadie se pregunte qué pasa con los aparecidos, ¿no? Entre otras cosas porque, claro, las cifras son insignificantes, ¿no? Son muy poca la gente que aparece, ¿no? Pero con el hecho de que haya aparecido uno, es suficiente para que todos los que están esperando tengan esperanza de que el suyo también aparezca. Entonces, ese aparecido, sea uno o dos, le da sentido a la espera de todos los demás. Ese es el poder de esa aparición, la dimensión de esa aparición, ¿no? Me parece. Se me ha grabado una figura que utilizas que me parece impresionante, que es que la mariposa no sabe que antes fue oruga, lo dice una de las protagonistas, ¿no? Y no imagina que además de la que es el fantasma de un ser anterior. Eso es pura herramienta literaria, ¿no? Pura herramienta literaria y es sacado de unas lecturas compartidas entre Vestigia y Lucía, que es un libro de Elias Canetti, ¿no? Y que me parece interesante porque es eso, ¿no? O sea, un poco lo que estábamos diciendo, ¿qué pasa con ese espacio de la desaparición o ese lugar? Eso es una crisálida, ¿no? O puede funcionar como una crisálida. Y es esto que estás diciendo, ¿no? Lo que va a ser no sabe lo que fue. Como lo que fue no sabe lo que va a hacer, ¿no? Y eso es una novela. Imagínate, o sea, si tú me preguntas esto hace un libro o 2 o 3 o 4, yo nunca me hubiera imaginado a mí mismo escribiendo sobre un espacio tan
hay una parte casi fantástica, ¿no? Etéreo, No, etéreo, completamente, ¿no? Como un no lugar, ¿no? Sí. Que yo nunca me había imaginado a mí mismo escribiendo sobre eso, ¿no? Y es un lugar al que me llevó la literatura, y es un lugar que succionó en la novela como esto que estábamos hablando. O sea, cuando yo me senté por fin a escribir, estaba convencido ingenuamente de que esta iba a ser mi novela más larga, que iba a estar años escribiéndola. La veía como una novela de 1000 páginas, y eso succionó hasta la novela misma. Acabó siendo mi novela más corta, más contenida, más enigmática en muchas cosas, porque es una novela que no aspira a ninguna respuesta. O sea, es decir, que solamente busca darle una y otra vez una forma nueva a una misma pregunta que no para de hacerse, ¿no? Uh-huh. Y se fue y la fue chupando como ese espacio mismo, sí, de la desaparición, ¿no? Eso que llamas no lugar, y yo añado y no voz, porque la protagonista no tiene voz, la logra recuperar con unas ampolletas, y el niño que aparece tampoco habla, no tiene quiere voz, pero no quiere hablar, sí, ¿no? O sea, ahí has usado la voz como un elemento muy metafórico, ¿no? Porque, sí, totalmente, tienes razón, porque además el lenguaje es un protagonista del libro, ¿no? El lenguaje, en este libro en el que el lenguaje es tan contenido, para mí es tan importante estarme peleando con el lenguaje mientras escribo, que lo reconocí tan contenido en la novela y resultaba tan importante que fuera, por lo que te decía antes de la contención ante el silencio, que dije, ¿qué más hago con el lenguaje aquí? Y entonces el lenguaje es un protagonista, es un personaje más casi como Vestigia o el niño, ¿no? Uh-huh. Y esta idea de que somos, de que estamos infectados del lenguaje los seres humanos, de que a diferencia de los animales caímos en la trampa del lenguaje, ¿no? Porque a veces con el lenguaje revestimos y recontrarrevestimos y volvemos a vestir costumbres que serían mucho más limpias y mucho más, no, la palabra no es puras, pero mucho más sencillas, si no estuvieran tan llenas de palabras, tan envueltas en lenguaje, ¿no? O sea, por eso todo lo que hay con las metáforas de los animales, ¿no? O sea, estamos obsesionados con humanizar a los animales, y no nos damos cuenta que lo más importante sería animalizar al hombre, ¿no? Al ser humano, digamos, al hombre y a la mujer, reanimalizarnos, ¿no? Entonces hay esta cosa como lo de la mariposa que dices, pero también, por ejemplo, se habla de estas aves que tienen un canto solamente para el lugar en el que muere su pareja, porque hay aves que tienen una sola pareja a lo largo de su vida, los delfines que pueden llevar durante días, a veces incluso semanas, el cadáver de un compañero de juego fallecido, ¿no? Para despedirlo, ¿no? Las ratas adoptan, a lo largo de una vida, una rata puede adoptar una cantidad enorme de crías, y no solo de crías, sino de una rata lisiada, por ejemplo, que no puede andar, la alimentan. Es decir, hay una cantidad de cosas, ¿no? que se nos olvidan. ¿De dónde sacaste todo eso? De que sí soy una persona que trata de mirar a los animales, ¿no? O sea, y no solamente por haber leído a John Berger, sino porque tengo me interesan más los animales que las personas muchas veces, de verdad, empezando por los perros. Yo sé que por los amigos sí te interesas. Sí, no, claro, sí. Y por mis perros también. Me parece que es un error esta idea de pensar que somos superiores, ¿no? Hay un cuento de Ted Chiang, es el cuento, parecería el cuento menos importante de Exhalación, el último libro de Ted Chiang, de entrada porque es el cuento más corto que ha escrito nunca Ted Chiang, pero que me parece que es muy, muy elocuente, ¿no? Es un cuento de dos cotorras que están en un árbol riéndose o hablando de lo ingenuo que puede ser el ser humano, con esta obsesión de buscar vida inteligente en las estrellas, en el universo, y no darse cuenta que la tienen aquí al lado, ¿no? Que bastaría con ver, o sea, nuestra búsqueda de vida inteligente bastaría con ir a un parque, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco salió un libro bellísimo de una escritora colombiana que se llama María Ospina, que se llama Solo un poco aquí, que son una serie de relatos que de algún modo están engarzados sobre la migración de una tángara que viene desde los bosques de Canadá hasta Colombia, ¿no? Y hace esa migración, o la historia de una perra callejera, pero en el lugar. Y claro, uno diría,
ser tan empático como para poder narrar desde el punto de vista de un perro o de un pájaro, pero logra cosas prodigiosas como hacerlo con un escarabajo, ¿no? Es decir, hay un relato de un escarabajo impresionante, ¿no? Y bueno, o sea, la literatura, basta con ir a Whitman y a Thoreau, o sea, ha habido siempre una literatura que paralelamente a todo lo que sucede va buscando una reconexión con la naturaleza, ¿no? Me gusta poner atención en lo que sucede con los animales, en lo que pasa con los animales. Me afecta mucho el sufrimiento de un animal, ¿no? O sea, vamos ya con tus otras facetas, tu faceta de lector. Tú eres un enorme lector. Antes de ir a preguntarte tus recomendaciones, sé que tú escribes una newsletter importante, se publica en El País, y en la que nos escribes cada semana o cada quincena sobre autores latinoamericanos eminentemente. ¿Qué autores nos estamos perdiendo de tu país y de América Latina? ¿Qué nos estamos perdiendo en Europa? Mira, yo creo que por suerte, si esta pregunta me la hicieras hace 5 años, sería muy fácil hacer una lista larga de cosas que se están perdiendo, ¿no? Pero me parece que esto ha cambiado mucho en los últimos años y ha cambiado sobre todo porque ha aumentado el número de editoriales independientes latinoamericanas con presencia en España. Eso ha cambiado mucho. Y también ha cambiado mucho el vínculo entre editoriales independientes de España y editoriales independientes directo de América Latina que se descubren entre sí mismas autores, ¿no? Entonces se ha multiplicado el vínculo. Se siguen perdiendo cosas, evidentemente, pero a mí me gusta pensar que España dejó de ser, que la pregunta dejó de ser de algún modo España y América Latina, y España ya es solamente un país más de todos los países que hay en los que se escribe con el español, ¿no? O sea, yo pienso en los países y digo, la literatura chilena, ecuatoriana, española, colombiana, mexicana, ya no es una cosa y otra, sino muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría a mí que se leyera? Creo que los libros que yo recomiendo en la newsletter son los que me dan urgencia de querer compartir con alguien, ¿no? Yo soy un lector al que le gusta esta cosa de mira qué bueno está esto, ¿no? Mira o sea, me gusta compartir lo que estoy disfrutando como lector. Y te diría, yo no sé si se están perdiendo acá o no, pero y si no se están perdiendo, insistiría en decir nombres como María Ospina, Fernanda Trías, Fernanda Melchor, obviamente, Franco Félix, Juan Cárdenas, Giuseppe Caputo, Diego Zúñiga. Ahora, por ejemplo, hace no mucho leí a una escritora chilena que se llama Daniela Catrileo, Galitero, perdón, que una novela que se llama Chilco, que me parece extraordinaria y además es una cuentista increíble. Una escritora uruguaya jovencísima, no creo que tenga más de 22, 23 años, que se llama Tamara Silva Bareneschina, me parece. También es extraordinaria. No sé, o sea, hay otros nombres que no digo porque porque circulan más en España, ¿no? O tienen más renombre, o sea, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada. Sí, luego vamos a tus libros concretos que nos vas a recomendar. Son nombres como, o sea, Aura García Junco en México, hay un montón de cosas. O sea, me parece que la literatura latinoamericana es como en un momento de amplitud, es muy ancha, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no? ¿Y se acabó esa sombra del boom latinoamericano que siguió cubriendo un poco a tantos autores que querían todavía seguir imitando el realismo mágico, etcétera? ¿Tú crees que eso se ha acabado? Pues parece que ahora está en España. En América Latina no es que se acabara, pero a ver, el asunto es qué se hace con las tradiciones, ¿no? No está mal que haya escritores, más bien, no sé si está mal o bien, pero no es anormal que haya escritores que sigan vinculados directa y profundamente con las tradiciones anteriores, y el boom es una de ellas, no es más que una de ellas. Pero ha tenido muchos imitadores, muchísimos, ¿no? Sigue teniendo, pero a lo que voy es que así como hubo imitadores, también genera un diálogo, es decir, uno no puede entender, por ejemplo, algo que parecería tan lejano
como Hijos de la Medianoche de Rushdie, sin el boom latinoamericano, porque es realismo mágico, Hijos de la Medianoche. Y Rushdie estaría de acuerdo, y él ha hablado de la influencia del realismo mágico en su libro. O los escritores balcánicos, Petrovic, Pavic, es decir, hay un evidente realismo mágico en esas literaturas, porque hay un diálogo, ¿no? Pero hay en ambos casos una deglución y una reinvención de eso. En la literatura en español pasa lo mismo. Como dice, hay imitadores, y eso normalmente no sirve, porque no hay una no hay una reinterpretación, no hay una nueva forma de entender, no hay una forma de apelar a la realidad de un modo distinto. El boom apeló a una realidad que ya no está aquí. Y ese momento literario tampoco está aquí. Pero por supuesto que sigue siendo un eco en la literatura. A mí me interesa literaturas muy distintas al boom hoy en día. Es más, creo que esta cosa de estar constantemente diciendo el nuevo boom de las escritoras es un flaco favor a las extraordinarias escritoras que hay en América Latina, porque no necesitan de la palabra boom para ensalzar absolutamente nada de su trabajo. Es como... Pero la sombra ha perseguido a las generaciones siguientes. Pero la sombra yo no sé del boom, pero no sé si, exacto, pero no sé si los persigue desde la literatura o desde el entorno, desde los críticos que les vuelven fácil el trabajo, desde los libreros los que les llenan más fácil. No, porque sí, porque hay una cosa como de crear etiquetas. Claro, ¿no? De las etiquetas, ¿no? En tu caso, Emi, que ya hemos comentado que has escrito cosas fuertes sobre migración, por ejemplo, como Tierras arrasadas o El cielo árido en otro sentido, luego lo más autobiográfico, ahora esto. ¿Cuál es tu proyecto literario? ¿Cómo lo definirías? El proyecto de tu vida. Es que eso me cuesta muchísimo trabajo. Yo no... Quizá por la forma en la que trabajo, creo que son dos cosas. Una, la forma en la que trabajo, y otra, que 20 años después de haber empezado a escribir, no sé cuánto tiempo después de haber publicado mi primer libro, me sigue costando mucho trabajo cuando me preguntan qué haces, decir soy escritor. Como que no a mí todavía esa idea me avergüenza la dimensión que tendría. Es decir, todavía no creo que yo esté en una posición ante el lenguaje como para decir o para sentir que soy alguien que ha logrado algo en el lenguaje y que por lo tanto tiene el derecho a decirse escritor. Sí, escribo, pero me da vergüenza todavía. O sea, la gente me pregunta y digo, bueno, doy clases, trabajo en un periódico, hago libros. Eso por un lado. Y por el otro, que trato de que sea tan diferente un libro del anterior, de romper tanto, como de alejarme tanto de lo que hice, que los voy como abandonando, como echando así, como si los metiera en un cajón que cerrara muy, o sea, un sótano casi. Que la idea de proyecto literario no la tengo, o sea, no tengo ni la idea de carrera literaria ni proyecto literario, como que siento que soy alguien que ha hecho libros, ¿no? Y de algún modo es como un escritor pulpo, o sea, como ves que los pulpos tienen, volviendo a los animales, como decíamos, los pulpos tienen un cerebro central, pero cada tentáculo tiene un cerebro. Y cada tentáculo, a pesar de que hay una marcha central, digamos, toca el agua, tantea, o sea, levanta la arena, soba la piedra, un poco a su modo, ¿no? Aunque hay una cosa central, pero exploran de modos diferentes el mundo, y yo siento que mis libros, porque además yo creo que los libros son exocerebros del escritor, ¿no? Y cada uno toca de algún modo distinto, entonces no me cuesta como... Conocer al pulpo como unidad. No se dejan agarrar los pulpos. No te dejas agarrar. es que es difícil, o sea, quizá eso sería, ¿no? Un pulpo, o sea, como una cosa que trata de evadir la... Bueno, pero yo te podría ayudar. No, sí. Yo creo que siempre estás en busca de retos mayores. Siempre compites contigo mismo. Dime si me equivoco. Sí, no, por supuesto, conmigo mismo sí. La literatura es tratar de llevar 1 milímetro más allá de tus propios límites todos los días, ¿no? O sea, escribir es tratar de empujar un poquito más, de ganarle 1 milímetro al lenguaje, ¿no? Escuchaba a Montalbetti, el poeta peruano, decir que los escritores, cuando esta idea de piensas en el lector cuando escribes, que todo el mundo tiene una respuesta, todos buscamos inventar una respuesta, porque en el fondo no es cierto, no hay una claridad de que uno piense en el lector. Y él dijo, ¿por qué? Porque ese lector es el lenguaje. Porque al final los escritores le escribimos de algún modo, también le escribimos al lenguaje, ¿no?
Y eso pues es un reto, o sea, ya es tenemos un pleito, una pequeña ¿no? O sea, definición. Sí, yo lo sé. Bueno, antes de ir a tus recomendaciones concretas, no quiero dejar escapar una cosa que has dicho sobre los escritores españoles. Has dicho, los imitadores del boom igual ahora están aquí en España, ¿no? ¿Quién está experimentando desde aquí? ¿Qué voces...? No, espérame. Esta pregunta tiene dos respuestas. Una que parece muy evidente, que es la que me estás haciendo, y otra que no es tan evidente, pero que es más acertada, creo yo. Es decir, por supuesto, me imagino que en España también hay muchos imitadores del boom. O del realismo mágico, digamos, ¿no? Pero también me refiero a los latinoamericanos que vienen a hacer la España del boom, ¿no? Vale. Que hay muchos escritores latinoamericanos que vienen a ganarse la etiqueta del realismo mágico y a hacerse lugar con el realismo mágico. Qué bien ha salido, en las manos, ¿no? No, porque son las dos cosas. Bueno, qué pena que los oyentes no van a escuchar las largas charlas que a veces nos regalamos Emiliano y yo. Bueno, vamos ya con tus recomendaciones. Antes le he pedido a un compañero que nos hable de tu literatura. Vamos a escucharle. Hola, soy Javier Lafuente, subdirector del País América. Les saludo desde México. Emiliano Monge es uno de los escritores contemporáneos más importantes de México. Con su estilo único, ha conseguido situarse como una voz influyente en la literatura hispanoamericana contemporánea. Los Vivos es el 7º libro de Monge que explora una temática y un estilo en cada novela. El último trabajo de este escritor mexicano traza una narración sobre la pérdida, la búsqueda y la aparición en un país con más de 100.000 desaparecidos. Frente al abismo de unos datos escalofriantes, Monge abre la puerta a la dimensión personal, intangible, emocional de la espera, de quienes aguardan. Es, no obstante, la escritora mexicana Fernanda Melchor quien mejor ha descrito la última obra de Monge. Como dice Melchor, solo un escritor como Emiliano Monge pudo escribir esta novela excepcional. Si antes se colocó a la cabeza de la narrativa contemporánea, con Los Vivos logra una ruptura radical en el modo de escribir sobre nuestro turbulento presente. Bueno, y ahora sí, vamos con tus recomendaciones. Te he preguntado qué estás leyendo, ya sabes que este podcast se llama así, y veo que has elegido fundamentalmente autores latinoamericanos. Claro, para mí, viniendo de ti, eso va a misa. Y quieres empezar con La ligereza, del colombiano Juan Cárdenas. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este libro? Me parece que podemos encontrar un libro que se encuentra en ese delgadísimo vértice en el que la literatura despacha para los dos lados, para el lado de la ficción y para el lado de la no ficción, con una elegancia, con una exactitud y con una inteligencia y un humor increíbles, ¿no? Un libro que reúne varios ensayos en torno a lo que debiera o hay dentro del arte y a la cualidad misma de la ligereza como algo necesario en el arte y en la literatura, ¿no? Encontrado a la pedantería o a la pesadez. Una literatura, muy inteligente, muy emocional, muy divertida también, ¿no? Muy provocadora también, ¿no? Que despierta territorios, prende la luz en territorios que no está prendida, y eso me parece que es importantísimo, ¿no? Bueno, vamos a encontrarlo, desde luego, está en Periférica. También nos quieres hablar de Tierra de Campeones, de Diego Zúñiga. Sí, a mí me parece que es quizá la novela que más me ha gustado en el último año. Es la historia empieza con la historia de un niño que aprende a mantener la respiración bajo el agua en un río en mitad de la nada, del desierto en Chile, ¿no? Y el camino que sigue para convertirse en competidor de un mundial de caza submarina, contando al mismo tiempo la historia de un país, que es la historia de Chile, ¿no? Con una escritura también increíble, de una transparencia y de una maestría fenomenales, ¿no? Con instantes de una hermosura
enorme, de una precisión, todo. O sea, es de veras un libro extraordinario, ¿no? La historia del Chungungo, un campeón de caza submarina, ¿no? Y al mismo tiempo de un país en el que el socialismo empieza a crecer, llega el gobierno Allende y lo que sigue, ¿no? Que no sabemos todos. Como de telón de fondo, ¿no? Y como metáfora la vida de este personaje que es el chungungo. Le dicen así porque el chungungo es un pez que se caza en los fondos marinos, ¿no? Bueno, también chilena, ya la has citado antes, es Daniela Catrileo y su obra Chilco, querías destacar. Sí, es una novela... ella había publicado poesía y relatos y ahora publica esta novela que también me parece genial porque tiene un punto en el que pareciera que estamos entrando en una novela que se va a tratar sobre la sublevación popular que hubo en Chile, que marcó un momento no solo de Chile sino de América Latina, y pareciera que va a ser una novela que se va a quedar en eso. Y de pronto te das cuenta que es algo mucho más grande, ¿no? Los edificios están cayéndose, el enemigo es el mercado inmobiliario, ¿no? La gente vive a la expectativa de que todo se derrumbe, ¿no? Y la protagonista está debatiéndose en ese mundo entre quedarse o irse con su pareja a una isla mapuche en el sur y cambiar por completo de vida, ¿no? Y hay algo ahí muy especial, muy bien logrado, muy inteligente, que la literatura latinoamericana viene buscando hace tiempo, que es esta como intersección entre lo de los pueblos, las historias de los pueblos originarios, la realidad, la cotidianidad de los pueblos originarios y la de las grandes ciudades o las grandes urbes, lo mestizo, digamos, bien logrado, realmente inteligente, profundo, potente, ¿no? Sin ser con literatura, sin ser un libro sin literatura. Esa, ¿no?, era una literatura pendiente, ¿no? Esa de los pueblos originarios, la relación con las urbes. Bueno, de aquí nos vamos a Argentina porque has elegido también a Ariana Harvik y su Perder el juicio. Cuéntanos. Me parece a mí que Ariana es una de las autoras como más únicas, más distintas, más particulares, ¿no?, de la región. Yo siempre la leo porque siempre encuentro algo que te reta como lector. Es muy radical en su manera de escribir, en su manera de pensar la literatura, en su manera de pensar las historias y de plantarlas ante el lector. No le teme a nada, pues es una autora que se mete siempre en temas que otros rehuyen, ¿no?, que parecerían espinosos, que parecerían polémicos, ética, moralmente. Ella le da igual y lo hace siempre con una brillantez y una naturalidad y una directriz como profundamente humana, me parece, ¿no? Y parte siempre desde la radicalidad. Y en Perder el juicio, que el título mismo juega con la idea, ¿no?, con la doble idea de la novela, que es una mujer que ha perdido el juicio por la custodia de sus hijos, que está por perder el juicio, ha perdido ya y está en otro, por la custodia de los hijos, y al mismo tiempo está perdiendo la razón. Y cuenta la historia de esta mujer argentina viviendo en un lugar en Francia, en un pueblo en Francia, ¿no?, en el que se enfrentan no solamente la latinoamericana y lo francés, sino también ella tiene raíces, más bien ella es judía, y el pueblo en el que podrían ser como estos votantes de Le Pen, que son como los de la familia del hombre que le ha quitado a los niños. Los abuelos son como, digamos, antijudíos, bastante fascistas, digamos, ¿no?, sin darse ni siquiera cuenta, ¿no? Entonces también enfrenta esas dos cosas, y la historia habla de ella buscando recuperar a los hijos, ¿no?, y plantea ante el lector una serie de preguntas que nos da miedo hacernos, ¿no? ¿Cómo se relaciona uno con sus hijos? ¿Qué sentimientos más allá del amor y de la protección tenemos por los hijos y por una pareja? ¿Qué tanta violencia puede habitar al interior de una familia, al interior de una pareja, al interior de una maternidad? Y es un libro que en ese sentido me parece muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y por último, y siempre en Argentina, Gabriela Cabezón Cámara y Las niñas del Naranjel. Qué fabulosa es Gabriela, la verdad. Extraordinaria. Es extraordinaria. Sí. Yo no lo he leído, pero cuéntanos. Bueno, pues en está muy conectado, me parece, sobre todo con
o la búsqueda que uno distinguiría ahí está muy emparentada directamente con las aventuras de la China Iron, ¿no? Sí. Es una novela que también está en movimiento, digamos, no en un movimiento tan evidente como cruzar la pampa, como en las aventuras de la China Iron, pero es la historia de la monja alférez, ¿no? Que en España habrán escuchado, está basado, digamos, ¿no? En esta monja que se va a hacer la América y termina en un transexualismo, digamos, o más bien en un travestismo, convertida en un soldado de los ejércitos de conquista, ¿no? Y le está escribiendo una carta a una tía que sigue en España, contándole la historia de su vida, de esa transformación, al tiempo que está huyendo de esos ejércitos para los que en algún momento sirvió, para poder volver a ser quien ella quiere ser. Y entonces en ese encuentro de dos mundos hay también el encuentro de dos formas, de dos sexos, digamos, ¿no? Y ella está además internándose en la selva con dos niñas que han quedado a su cuidado, con unos changuitos, con una perra, y es también como un regreso, una entrada en la naturaleza, ¿no? En la vorágine de la selva, ¿no? Y es una novela bellísima, con una fuerza natural muy potente, ¿no? Esta fuerza que tiene la selva de no dejar de crecer nunca, ¿no? Que si no estuviera el hombre volvería a recuperarlo todo, ¿no? Uh-huh. Se siente eso en la novela de Gabriela, ¿no? Desbordante, ¿no? Bueno, yo me quedo con todas estas recomendaciones y vamos a escuchar las que nos hace esta semana Babelia. Hola, soy Jordi Amat y soy coordinador de Babelia. Esta memoir no debería pasar desapercibida. El mundo interior de Francesc Serés es uno de los mejores libros de no ficción que se han publicado este año. Es un libro sobre hombres concretos y guerras. Las guerras son la Guerra Civil Española en la geografía del autor, los monegros, en sus lecturas de formación y en su memoria familiar. También es la Segunda Guerra Mundial, que explora a través de los álbumes fotográficos que Serés se aficiona a comprar en el Berlín de después del COVID, donde llega a principios de 2022. Y la guerra sobre todo es la de Ucrania, para un hombre casado con una mujer rusa y que se pasa los primeros meses de la invasión atendiendo a los refugiados que llegan a la capital alemana. No tengo respuestas, dice en un momento el narrador en primera persona. No tengo respuestas, tengo historias. Historias que teje como un observador implicado y que, sin énfasis, con prudencia, acaban por tejer un interrogante que tiene la honestidad de interpelarnos a todos. La pregunta hoy, en plena guerra, porque la guerra no ha terminado, es esta. ¿Qué es ser europeo? El libro no da una respuesta, o a lo mejor sí. A lo mejor la respuesta de un mundo interior, tejiendo vidas y testimonios, es que Europa es la búsqueda de la dignidad. Bueno, ya hemos escuchado las recomendaciones de Babelia, las tuyas. Me gusta, Emi, que siempre nos despidamos con un poema y te quiero sugerir el que tú mismo citas de Wisława Szymborska, de esta poeta polaca, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Nos lo lees? Se los leo, a ver qué tal lo leo. Eso no lo sé. Bueno, es un fragmento de Hombres en el Puente. Dice: entre estos paisajes el alma vaga, desaparece, regresa, se acerca, se aleja, extraña para sí misma, inasible, una vez segura, otra insegura de su existencia, mientras que el cuerpo está y está y está y no tiene dónde meterse. Gracias, Emi. Gracias a ti. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.